la doctora ha sido toda una tendencia y que sus amigos le hacen feedback saludándola, diciéndole que la conocen de algunos lugares. Así es. Y también ha sido partícipe ya de este espacio. Es la cirujana general coloproctóloga, la doctora Jenny Rincón Pérez. Y hoy vamos a estar tratando un tema súper interesante, chicos, porque cáncer de colon, ¿cómo detectar y prevenir el mismo cáncer de colon y al mismo tiempo el recto? Que hay muchas dudas sobre eso. Y a propósito de que este mes es un mes de concienciación sobre este cáncer. Así que bienvenida a nuestro espacio, doctora Pérez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Ya, como usted mencionó, estuve antes con el doctor Amaury García. Así y siempre que se pueda darle el conocimiento a la población, o sea, orientarlos, pues para mí siempre estará un placer. Y de entrada, doctora, los muchachos siempre dicen que a mí, yo soy la más curiosa de todas, pero ¿cómo prevenir un cáncer de colon? Pero antes de saber la prevención, debemos de saber qué es el cáncer de colon y cuál es el analítica o a través de qué vía se detecta el mismo. Bien. Pues el cáncer de colon es una neoplasia que se origina en las glándulas que revisten esa mucosa, ese epitelio del colon. Así como en otras partes del tubo digestivo, pues también el colon es glandular y por ende, como lo que ahí más está son las glándulas, pues el tipo de cáncer más común que afecta el colon es el de tipo adenocarcinoma. Vuelve y repita, doctora. ¿Adeno qué? Adenocarcinoma, que es el más común porque es un tumor de origen glandular. Es la versión maligna, para así decirlo, del cáncer de tipo glandular, porque está también la otra parte, que es la parte que es buena, la benigna, que es el adenoma. De hecho, todo cáncer colorectal de tipo adenocarcinoma inicia en una secuencia, que es la teoría del pólipo, que primero siempre es un pólipo. De ahí la importancia de darle el seguimiento porque en etapas tempranas, un pólipo que se estirpa, que se reseca, pues ya estamos evitando que evolucione a un carcinoma. O sea, es por eso la importancia de esto, de la prevención y de la detección temprana. Doctora, bueno, sí, si me permite, escúchame, Lelian, pero doctora, y en este contexto del cáncer de colon, ¿cómo uno, porque usted indica de un pólipo, el pólipo, ¿cómo uno detecta ese pólipo? O sea, ¿cómo uno sabe que eso es realmente el indicio de cáncer de colon? Bien, la única manera por la cual así, de manera que ni siquiera se relaciona, porque un pólipo en inicio es de hecho imperceptible desde el punto de vista clínico, a menos que se torne grande y pueda o sangrar, que eso le da al paciente como, ven acá, espérate, estoy viendo sangre en las heces, o si es muy grande, que pueda comenzar a obstruir, sobre todo si es la parte ya distal del colon. Pero la manera para darse cuenta de esto es por medio de un estudio endoscópico, o sea, la colonoscopia, que es lo que uno viene hablando con el paciente, orientándolos con respecto a la primera colonoscopia, por ejemplo. Antes teníamos una edad que era a partir de los 50, no sé si ustedes habían escuchado eso, ¿no? Que a los 50 ya la colono. Ajá. Eso ya ha bajado porque se ha visto una incidencia del cáncer de colon, hay un aumento. Entonces, por esa razón, ahora estamos que los gastros, sobre todo, y coloproctos, la sugerimos ya a los 45, siempre y cuando el paciente no tenga un antecedente familiar, porque ya eso es otro cuento. O sea, un paciente que ya tuvo un abuelo con cáncer de colon, que el papá, que el tío, pues ya un paciente que aunque tenga 35, ya hay que estudiarlo, que tenga 20 hay que estudiarlo. Aparte de que también están las enfermedades que son sí heredadas, que tienen que ver con la poliposis familiar, que también ameritan una colono desde que son niños, porque ya esos pólipos, a veces el paciente que hay que quitarle 20 pólipos en una colonoscopia, entonces son pacientes de alto riesgo. Entonces, doctora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Factores de riesgo tenemos, primero, el tema dieta es importante. La gente no lo ve así, pero sí. La dieta alta en grasa y pobre en fibra es como una muy mala combinación. O sea, no es que tú no vas a comer nada con grasa, pero es como que hacer un rejuego. Es no como quitar como lo constante, lo cotidiano. Como que sea, bueno, hoy me comí una carne bien cocinada, pues al otro día me la como a la plancha o me la como al vapor. Exacto, o sea, la comida muy cocinada, sobre todo las carnes, esas carnes, por eso que se dice que las parrillas muy
de consumo muy, muy frecuente, pues pueden tener una incidencia en el cáncer de colon por los nitritos. La nitrosamida que se degrada, es un componente que tiene la carne, y es por eso con la carne roja que está esta relación. Doctora, hablamos de prevención, entonces, ¿qué hábitos podemos nosotros desarrollar dentro de nuestro diario vivir para evitar o reducir, en su defecto, el desarrollo de un cáncer de colon? Para prevención, primero, el hábito con respecto al colon. O sea, el colon es un órgano que tiene que estar en constante movimiento. O sea, el paciente tiene que usar el colon todos los días. O sea, de ahí que cuando hay alguna alteración, pues eso puede promover a que tanto las bacterias que están de manera local, que viven ahí, pues hagan algún cambio. El hecho de que tengamos un buen aporte de fibra, eso ayuda a que el colon se mantenga en movimiento. También el consumo de algunos alimentos en específico, algunos oligoelementos, sustituir, por ejemplo, el tipo de grasa, la grasa que viene de origen, el tipo pescado, los omegas, eso de hecho, le ha dado mucha promoción al uso de omegas, que son grasas poliinsaturadas, que sí son buenas para el colon, al contrario de las que son saturadas, como la carne frita o los alimentos muy, muy procesados también. Los alimentos enlatados también influyen, o sea, todo lo que es procesado por el alto contenido de nitritos y nitratos, que son algunos conservantes para que pueda, estar el alimento vigente, pero son dañinos para el colon, porque todo eso, en última instancia, son cancerígenos. Doctora, hay una pregunta. ¿A partir de qué edad usualmente uno se ve, o sea, es más incidente el cáncer de colon? ¿A partir de qué edad usualmente? El cáncer de colon está relacionado más con la última década de la vida, o sea, pero eso era antes. Por eso es que vengo diciendo que ya ha cambiado el tema de hacer el pesquisaje, o sea, la prevención no, sino como la investigación en un paciente X. Antes se diagnosticaba tipo 60, 70 años un cáncer de colon. ¿Y es común entre las chicas o entre los hombres el cáncer de colon? Más común en los hombres. ¿En los hombres? En los hombres es más común, sí. ¿Por qué, doctora? Es más común. No hay ¿cómo le digo? No hay una relación, o no una relación, no, sino que estadísticamente se ha visto que cuando se hace el estudio, los hombres están más afectados que las mujeres. Puede que sea porque el hombre también no lleva como ese control, esa rutina, o sea, no tiene un apego a las cosas. A la mujer tú le puedes decir, mira, vamos a hacer esto, y lo lleva hacia el pie de la letra. Al hombre no tanto, pero no que haya algo que genéticamente diga, mira, el hombre tiene un gen que hace que se exprese más, no. Es algo que estadísticamente se ha visto que es más frecuente en el hombre que en la mujer. Doctora, ¿y el cáncer de colon siempre presenta síntomas? Sí. El detalle es que cuando presenta síntomas es porque ella está en un estadio avanzado. Okay. Por lo regular, o sea, se toma mucho tiempo para que ese pólipo que mencionamos al principio pueda ya evolucionar al sangrado, al cambio en el patrón evacuatorio, pero sí hay detalles que en un paciente que me va a la consulta, que yo sumo los detalles y digo, espérate, esto hay que investigarlo. Por ejemplo, un hombre adulto, vamos a coger el hombre, el hombre, usualmente el hombre maneja niveles de hemoglobina altos, más altos que la mujer. Cuando uno ve que hay un descenso en un hemograma, porque el paciente fue por un sangrado, pero bueno, puede que sangró con la evacuación, uno puede pensar, pero uno ve que tiene disminución, algo hay. El hombre es muy raro que tenga una anemia, a menos que haya una causa hematológica justificada, usualmente es eso, hay una pérdida de sangre oculta. De ahí es que, no sé si han escuchado en el coprológico, la sangre oculta en heces, pues muchas veces el paciente puede tener una pérdida constante, no la vemos a los humanos, pero sí hay una pérdida que puede ser por un cáncer de colon. ¿Y el estreñimiento aumenta el riesgo de cáncer? No que lo aumenta, pero el estreñimiento puede ser también una manifestación, sobre todo del cáncer del lado izquierdo del colon. O sea, el colon, recordar que es como un marco en toda la periferia de la cavidad. Entonces, del lado derecho tiene un tipo de manifestación y del lado izquierdo tiene otra. Entonces, en el lado izquierdo, usualmente, como es más estrecho, cuando hay una masa que ocluye la luz, o usualmente es en la pared que lo hace, en la circunferencia, estrecha esa luz, entonces las heces
cambian de forma. Entonces el paciente te dice, ay doctor, mire, yo pasé de hacer evacuaciones normales a hacerlas finitas como un lapicero, Ajá. o hacerlas así Wow. como tipo de chivo, que Ajá, son esas sí. caprinas, así lo comentan ellos. Entonces eso te da a ti como, cónchale, algo hay ahí. Y doctora, ¿hay algo que provoque esta enfermedad? ¿Hay algo que como que la destaca, como que la que Active. provoque, active, en pocas palabras? Como el cáncer es una suma de factores, Sí. en el cáncer colorectal de manera específica hay genes que están implicados ahí. Exacto, De ahí sí, que hay genética viene. involucrada. Exacto, hay algo molecular que de hecho se utiliza mucho a la hora del tratamiento, porque es como que yo tengo un tipo de cáncer, le mando a hacer una inmunohistoquímica, me pone el tipo específico de gen que está afectado y en base a eso es que va a ir el tratamiento se ha dirigido. Entonces, ¿por qué digo que hay múltiples factores? Porque está el gen. El gen no siempre se va a expresar. O sea, en una familia tú puedes tener un paciente que tenga cáncer de colon, el gen está en la familia. O sea, cualquier otro lo puede tener, es un azar. Pero ¿qué pasa? Que si se enfrenta a estímulos que puedan desencadenarlo, como el tema de la dieta que hablamos, el tema de la ingesta de fibras, el uso de cigarro, el alcoholismo, pero el alcoholismo es algo que sea constante. O sea, sabemos que el alcohol de manera constante puede afectar casi toda la economía, ¿verdad? Entonces, en un paciente así, que ya tenga el gen de base, más todo lo que suma, pues puede manifestar el cáncer de colon. Doctora, voy a mencionar 2 trastornos y usted me dice si estos provocan cáncer de colon o en su defecto sí muchas veces se confunden. Okay. Número 1, hemorroides. Y número 2, el estreñimiento en un paciente que no va al baño, porque mucha gente dice, ay, yo soy estreñido, yo voy una vez al baño, pero hay otras personas que incluso se le pasan semanas sin ir al baño. Así es. Sí. Bueno, primero con las hemorroides. Es un tema que los pacientes, de hecho, muchas veces acuden a visitar al coloproctólogo o al gastro en la fase inicial porque se topan con esa bolita, con esa masa y se asustan. Porque lo primero que le llega a la mente es, ay, es un cáncer. No, la respuesta es no. No tiene que ver una enfermedad hemorroidal con el cáncer. No tiene que ver. Ahora bien, sí puede coexistir, sí puede coincidir en un paciente que tú lo llevas a cirugía porque es una hemorroide clínicamente, todo lo que el paciente, los estudios, la colon y todo. Pero ¿qué pasa? Que tú le haces una biopsia a ese material que tú resecas. De allá para acá te puede venir con que el paciente tiene un cáncer, pero no es por la hemorroide, Ok. sino que simplemente se dio de manera en el mismo tiempo de la evolución. Y una cosa quizás tapó la otra, porque el paciente va porque ve la masa. Sí, me pasó con una paciente, pero no con hemorroides, con una fisura anal, que también es otra de las patologías que se presentan en el ano. Entonces, como es por sangrado, el sangrado siempre nos va a poner en alerta, porque puede ser un cáncer. Pero en ese caso era una fisura de 1 año que tenía la paciente tratándose, ya por el dolor no aguantaba y ya fue a la Pero consulta. la fisura es como una masa, ¿no? No, Justo. es una herida. Una herida. Es una Ah, ok. herida, exacto. Sí, lo traje a colación porque en ese caso pasó justamente eso. Cuando yo entro a cirugía, veo, ven, que esta fisura como que no se ve muy normal, que digamos, o sea, lo que uno está acostumbrado siempre a ver, la fase ya crónica, pero bueno. Cuando sigo valorando, veo que sí tiene algo palpable, pero muy profundo, pero está en relación ahí con la fisura. Pues de allá para acá la biopsia salió con un carcinoma epidermoide de ano. Ay, Dios mío. Sí. Doctora, ¿puede una diarrea provocar una fisura? No la diarrea directamente, pero sí la cantidad de veces que el paciente va al baño. Por la fuerza. Por ejemplo. Por el esfuerzo que hace Ajá. para O evacuar. sea, la porque cantidad de veces al día. La cantidad de veces, exacto. Sí, porque a veces los pacientes con diarrea van 20 veces así de un momento Sí, a eso se otro. debilita. Entonces, el ano, aunque sea una fuerza, aunque sea un esfuerzo mínimo, pues es un esfuerzo ahí sostenido. O sea, lo habitual es que tú vayas al baño 1 vez por día, 2 veces. Lo que van 3, pues felicidades. Pero es una vez, Una vez. diario, es normal para una persona porque Ok. el colon se está evacuando. Pero con una diarrea, el ano tiene que hacer esto constantemente. Ajá. Y eso entonces, pues, hace luego el esfínter. Es como que cuando tú estás haciendo bíceps, que luego te duele, ¿sabes? El ácido láctico por la Exacto. contracción. Entonces luego se puede lesionar ese esfínter. O sea, que no es normal, o sea, es más normal ir al baño todos los días o es normal que uno pueda durar, como mencionó Denisa, semanas. sin No, ir? eso no es normal. No es Semanas normal. no. Aquí es que Semanas viene. no. Doctora, mi abuela, ojo, O sea, mi abuela decía... O sea, es normal que dure mucho sin ir. O No es oye, normal. ¿cómo No es? es Oye, normal. mi abuela No es decía, normal. como come el mulo, caga
Empezando, ¿verdad? Entonces, O como mi los pregunta patos. es esta. ¿Es cierto que uno debe de ir al baño no inmediatamente uno coma, No, pero no. sí, por ejemplo, inmediatamente uno ingiera alguna comida sólida? No, tampoco. Es que O sea, igual, ¿cuál es La cantidad de veces que o la uno se- debe de ir al porque baño en un día. yo conozco gente que van todos los días o diario. Y yo entiendo que eso no es tan normal, pienso yo. sí es normal ir todos los días sí, porque, o sea, a veces un paciente, bueno, una persona come, sacando las 3 comidas básicas, merienda 2 veces y a veces lo que uno pica ¿verdad? Entre comidas. O sea, es normal ir todos los días al baño. Por eso dije, el que vaya 3 veces, porque yo he tenido pacientes que me dicen, "Ay, doctora, yo, así como ella dice, yo como y eso para el baño". En esos pacientes que tienen una motilidad, o sea, el intestino se mueve muy rápido. Pero ahí pasa algo. Un intestino que se mueva tan rápido no tiene una asimilación normal, porque es un proceso. O sea, después que el alimento cae en el estómago, agota un proceso en el estómago, luego sale del estómago al intestino delgado. Son 7 metros casi que mide el intestino delgado. El alimento, luego de que se absorbe, tiene que recorrer todo eso. O sea, lo que ya se va a evacuar, que es lo que ya el intestino no asimiló, que el cuerpo no dijo, no, ya esto es desecho, pasa al colon. En el colon se absorbe mucha agua, de ahí la importancia de tomar agua. O sea, cuando ustedes ven unas heces que salen así, duras, es porque ese paciente no toma agua. Porque en el colon es como que succiona el agua, o sea, la absorben. Y solamente apenas 200 de líquido deben de excretarse de manera normal. Sí, doctora, pero hay muchas personas que van de más de 3 veces. Ya eso no es normal. No es normal, es lo que estoy diciendo, no es normal, Pero señores, recuerde- no es yo no normal entiendo. ir tantas veces al Bueno, baño. entonces de Yo no he acuerdo a lo que entendido usted todavía. dice, uno debe de ir al baño todos los Todos días. los días. Al Por lo menos menos una una vez. vez Claro, al día. Ok. claro. Al menos una vez. Hay Pues pacientes mira. que tienen una Tú eres lentitud. Pues mira, yo me tengo que exponer porque yo no voy al baño todos los días, sinceramente. No, hay pacientes que Y yo ni tienen, hablar. que tienen una lentitud en la comida. No sé si han escuchado gente, "Ay, me siento la comida parada". Ajá. Obstruida. Exacto. Entonces, esos pacientes son los que usualmente tardan más para ir, porque es más lento su intestino, pero tampoco es normal que vaya a ir tanto. Mire, doctora, usted hablaba sobre esos pacientes que comen e inmediatamente van al baño. Recientemente, o ya hace un tiempecito, yo tengo una sobrina que justo ella era así. Y todos en la casa decíamos, pero señores, ¿qué es lo que le pasa a ella? Porque es que no hemos terminado de comer y ya ella estaba en el baño. Pues para, vamos a decir, desgracia o mala suerte de ella, fue diagnosticada con el síndrome de Crohn. Es una de las enfermedades raras. Ujú. Creo que de cada 10 habitantes uno la tiene. Y eso ha cambiado mucho también. Y honestamente es increíble, señores, porque su estilo de vida cambió en un 300%, por no Sí. decir en un 100%. Sí. La niña era gordita y es un flejecito. Ujú. Encima de eso tiene muchísimas limitaciones y ni siquiera puede hacer la vida de una niña, porque usted me corrobora, pero tienen que llevar una dieta estricta e inclusive no puede comer ni siquiera pizza. Porque la mandan a bañar una Por vez. el gluten. Por el Así gluten. es. Por el gluten, sí. Ese es otro, claro, es otro detalle. Ese tema tenemos que tratarlo. un día. Sí, tenemos, Porque hay podemos muchas durar un dudas. año hablando del Crohn. Óyeme, yo... Hay muchas dudas Sí, sobre ese y tema. de verdad. hecho, aparte de sacando la parte de la inflamación, que eso es lo que produce mucho la enfermedad de Crohn, también es más alta la incidencia en un paciente con enfermedad de Crohn, de cáncer colorectal, que un paciente normal. O sea, tanto el Crohn como la colitis tienen una alta incidencia de que terminen en un cáncer de colon. 540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Retornamos al interactivo de la orientación, recordándole a nuestros oyentes que estamos conversando con la cirujana general y coloproctóloga, la doctora Jenny Rincón Pérez. Y bueno, antes de irnos a la pausa teníamos muchos temas, doctora, pero ya los oyentes también están aquí súper curiosos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Saludos. Sí, buenas tardes. Le hablo desde Asua. Wow, mi querido pueblo. Adelante Así con la es. inquietud. Yo quiero saber a la doctora, por favor, cuáles son los tratamientos para el cáncer de colon, por favor. Muchísimas gracias. Escúchenos en breve.
Eso, tratamientos para cáncer de colon. sí. Lo primero que hay que saber es que el tratamiento es un manejo multidisciplinario, porque tenemos una enfermedad que hay que atacarlo de manera sistémica. Usualmente se da quimioterapia, dependiendo del caso, se puede dar también radioterapia. Y si el cáncer tiene una ubicación de obstrucción o se mantiene el tamaño, pues cirugía. La cirugía siempre está ahí expectante, a menos que sea emergencia, porque hay muchos pacientes que, de hecho, el diagnóstico del cáncer de colon es por una emergencia que se da, porque hacen una obstrucción intestinal y eso hay que operarlo. Pero de primera instancia siempre se maneja de manera clínica y el oncólogo es que lleva esta parte. Es quien manda a hacer incluso lo que mencionamos anteriormente de la inmunohistoquímica para saber qué tipo de cáncer es desde el punto de vista molecular, para saber qué tipo de quimioterapia llevar a ese paciente. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda un chequeo preventivo? Unimos la pregunta de Nelian con la de este oyente. Okay. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes. Ramona Peguero, del municipio de Estebaníazo. Ah, Oye, Epa. Denisa, desde ahí es que Activo, soy, de ahí es que activo. soy. están activos. Adelante con su inquietud. Quiero saber cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica el cáncer de colon. Escúchenos al aire. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? Y unimos con la pregunta de Nelia. Bien, si bien es cierto que los síntomas que presenta un paciente, que vamos a investigar por un cáncer de colon, no son específicos del cáncer. Dígase, el paciente puede tener el sangrado, que puede ser por cualquier situación, hasta por un estreñimiento así puntual de un día puede sangrar y no por eso tiene un cáncer de colon. Pero sí nos da una advertencia o una alerta, ¿verdad? El sangrado. El paciente puede tener cambio en la evacuación. Puede cambiar las heces de ser gorditas a ser finitas. También puede tener dolor abdominal. El dolor abdominal también puede ser un presagio de que ese paciente puede tener un cáncer de colon. Y si le hacemos, por ejemplo, estudios laboratorios, vamos a ver que tiene anemia, sangre oculta en heces. Si lo organizamos todo, vemos que eso puede pasar en cualquier otra enfermedad, que no es algo específico del cáncer de colon. Pero en el contexto del paciente, sumando todo eso, un paciente que tuvo ya un antecedente familiar, ya sea un abuelo, un tío, su madre, padre, un paciente que en alguna colonoscopia que se le haga por rutina sale esa alteración ahí en la luz del colon, pues ya por ahí podemos hacer el diagnóstico. Pero no hay algo que te diga, mira, eso es cáncer de colon. De inicio no. Ya cuando lo único que te lo puede dar es ya la pieza quirúrgica o una biopsia de colono que te diga, mira, eso es compatible con un adenocarcinoma, por ejemplo. Bueno, doctora, tenemos las líneas llenas. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Ay, la pregunta de ella. Saludos. Santo Domingo Oeste. Disculpe. Santo Domingo Oeste, escuchen. Sí, Santo Domingo Oeste. Si está con la radio, baje el volumen, por favor. Estoy bien lejos, Lili. Ok, Pero te oigo. adelante con la inquietud para la doctora. Doctora, este programa está bueno, además es muy educativo, donde muchas personas que están escuchándolo y hacer No. Vamos a repetir la llamada porque se está escuchando con interferencia y no vamos a tener la calidad adecuada. Seguimos con esta. Por favor, vuelva a marcarnos. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, desde Santiago, Emilia Ortiz, a su orden. Oh, gracias por ese contacto, mi Santiago querido. Adelante con su inquietud para la doctora, por favor. Estoy muy preocupada, queriendo saber, para el insomnio es lo mío. Para el insomnio. Ajá. Perfecto. Vamos a escuchar la respuesta en breve. El tema que estamos abordando desde la perspectiva es el cáncer de colon, pero ya el insomnio sí pudiéramos tratar con otro especialista. Lo traemos acá a sábado de consultas para responder su inquietud. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Primitiva de la Romana, un abrazo. Oh, Primitiva, Buenas tardes. querida, buenas tardes. Adelante con su inquietud para la doctora. Sí, gracias, mi querida. Doctora, gracias por su tiempo y al pueblo, por su sintonía para aprender, que es importante. Ay, mi niña se graduó ayer de Ay, arquitecta. felicidades. Sépanlo. Una nieta que Felicidades. sí es. Muchísimas felicidades para Felicidades. ella. Felicidades. Gracias, para Mabel. De nada, gracias. Dejemos
la farándula al lado. No es una farándula, eso es éxito. No, eso es un éxito, un logro Claro. personal y Es un profesional. logro tremendo. eso. Claro que sí, claro que sí. Bueno, doctora, vamos al grano, como dicen. ¿Qué usted cree de la gente de pocos recursos económicos que entienden que no se pueden alimentar bien porque tienen poco dinero para comprar sus alimentos? Que me gustaría saber qué se le dice a ellos, la importancia de las fibras en la comida, el tomar agua, el hacer ejercicio y el daño de la carne sobre todo de vaca, que tiene una fibra gorda. Un abrazo. Gracias, Primitiva. Bueno, doctora, ahí tiene varias preguntas de Primitiva, pero sobre todo yo quisiera que usted inicie por la última, sobre el tema de la carne de vaca, y si es cierto que esta carne hace daño. Con respecto a la carne de res, es el tema de la cocción, más que todo. Porque cuando la carne es expuesta a altas temperaturas, pues cambia. Entonces, ese químico que queda de esa cocción extrema, pues es lo que cuando interactúa con el colon, pues puede actuar como un cancerígeno. Es lo que pasa. Es como que cuando se va a digerir, por el tema de la cocción, hay algunas proteínas como que salen del patrón normal y pueden entonces interactuar con la célula del colon y hacer que cambie. Y ahí es que precisa lo de la génesis del cáncer, es como un cambio, una mutación que hace la célula y ya por ahí se degenera. Es con respecto a la cocción, no es, porque incluso recomiendan que si se come, que sea término medio, o sea, 3/4, no Justo. como bien cocida ni achicharrada. Justo eso iba a preguntar, porque si bien es cierto, en la República Dominicana hay un tabú con esto, y es que a mucha gente no le gusta el término 3/4 ni el medio, porque ven la sangre de la carne, pero particularmente a mí me gusta mi carne cocida, Bien cocida. no Ay, chicharrada, pero sí bien cocida. Sí, entonces el detalle es ese, que mientras Entonces más lo correcto cocida, es comerla en término medio o en término medio o 3/4, Atención, exacto. país. Sí, eso eso justamente, por eso es que se ha ligado siempre el tema de esas ¿cómo se dice? Las parrilladas. Las parrilladas. Exacto. Lo que hay no es que no se hagan parrilladas, pero no es lo mismo que, por ejemplo, yo coma ese tipo de carne así, que porque me gusta una vez al mes, pero si yo le hago un hábito de algo continuo, pues eso sí, voy a exponer mucho a que haya un cambio. Entonces tenemos dos preguntas pendientes, doctora, que no nos podemos ir sin responderla. Ella hablaba de la alimentación, de la sí, sí, sí. recomendación y la pregunta de Nelly. La alimentación, pues bueno, yo recuerdo antes, voy a hacer un cuento rapidito, de mi papá que me decía que cuando estaban hace en ese tiempo, que había muchos árboles, ellos comían ahí, o sea, las chinas de la mata, los guineos que lo quitaban de los racimos, o sea, ¿cómo le digo? El comer de hecho más fino y tener como acceso a cosas más elaboradas, a veces hace más daño que lo natural. Lo orgánico. Lo orgánico, exacto. Entonces, si son de bajos recursos, imagino que tienen acceso por lo menos a lo básico, que no es nada como digo, así muy nada enlatado, porque eso sí aumenta el riesgo. Todo lo que es enlatado, todo lo procesado, todo lo que tenga conservante, pues en exceso puede ser un factor de riesgo. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se recomienda un chequeo preventivo? Exacto. Esa era la pregunta de Nelia. Si sabes que un paciente me llega un día X y se le hace toda su evaluación, si todo eso sale normal, no hay que hacerle una colono. La colono incluso cuando sale normal se repite ya en 10 años. Ahora, si es un paciente que tiene riesgo por la familia, entonces se puede repetir en 3 años y ya de ahí se va cortando el tiempo, o sea, alargando más bien, si sale negativo. O sea, no es algo que hay que hacerlo, solamente los factores de riesgo sí, hay que tener un seguimiento especial para uno tratar de agarrar en el momento oportuno, mientras más temprano mejor. Okay. Así es. Entonces, doctora, tengo otra curiosidad y justamente, señores, las líneas estaban repletas. Hemos tenido que Sí, ha habido problemas con- descuidar las líneas para que la doctora pudiera responder. Ujú. Entonces, ¿por qué es importante, doctora? Y más que todo, yo soy muy de saber la parte psicológica. ¿Cómo atender a un paciente? Llego a consulta de la doctora Rincón Pérez, soy diagnosticada con un cáncer. Mire lo que le digo, usted ve, la línea tan, y los chicos me hacen señas, pero voy breve. Llego a la consulta de la doctora Pérez Rincón, soy diagnosticada, el Señor me protege y me cuide, pero soy diagnosticada con un cáncer de colon. ¿Cómo enfrento esa situación o cómo usted en su consulta lleva a ese paciente a una ayuda profesional psicológica?
Sí, muy buena pregunta, porque ahorita cuando mencioné lo del oncólogo y la cirugía, es multidisciplinario el manejo y el paciente siempre debe tener asistencia psicológica. Ha cambiado un poco eso, pero antes era para un paciente decirle que tiene cáncer era una sentencia de muerte. Entonces, el tener un paciente deprimido psicológicamente, pues no favorecería en nada, porque tiene que haber una armonía entre la salud mental y la física. Exacto. Entonces, pues yo las veces que he tenido que darle la noticia al paciente, sobre todo cuando van de emergencia por una obstrucción y que sale un cáncer de colon, la biopsia incluso me la mandan directamente a mí cuando sale cáncer. Entonces, desde antemano, yo hablo con el paciente y le voy allanando el camino. De ahí la importancia de tener una relación buena médico-paciente, porque el paciente confía mucho en lo que uno le dice y las recomendaciones. Y es vital que tenga un apoyo psicológico. De hecho, el apoyo lo puede tener incluso hasta antes de ir con el oncólogo, porque también el tema de la quimioterapia, el paciente a veces cree que la quimio también es algo que no va a poder manejar. Y por esa razón, nosotros siempre recomendamos el apoyo psicológico, la asistencia, el soporte, para que pueda sobrellevar el camino. Así es. Interesantísimo el tema. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Los chicos nos hacen más señas que una DGC. Lamentablemente llegamos al final de esta entrega de Sábado de Consultas, reiterándole a ustedes que mantengan la sintonía con Sol 106.5 FM y toda la parrilla que han preparado para ustedes. Y a ustedes les reitero que nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega a través de la más interactiva con el interactivo de la orientación, Sábado de Consultas. Bye, bye.